Cuando mi esposa, Camila, me dijo por primera vez que yo no podía darle la vida lujosa que se merecía, creí que estaba bromeando, una frase lanzada al aire injustamente después de una discusión menor por gastos, pero con el tiempo entendí que no era un comentario aislado sino el principio de una grieta que crecía silenciosamente entre nosotros, una grieta que se seguiría abriendo hasta dejar pasar secretos que jamás imaginé que existían. Siempre pensé que nuestro matrimonio estaba construido sobre complicidad, confianza y amor, pero resultó que ella llevaba tiempo viendo esos valores como un estorbo, algo anticuado, como si su anillo de matrimonio fuese un recordatorio incómodo de la vida sencilla que yo podía ofrecerle. Lo supe todo la noche en que recibí, por error, un mensaje de su parte, un audio de 30 segundos, dirigido claramente a alguien más, donde decía con una risa arrogante, obvio que no voy a quedarme con un hombre que no sabe darme lujo, él es cómodo, seguro, pero no más. Al principio sentí que mi alma se desprendía del cuerpo, pero lo que vino después me demostraría que aquel dolor era apenas el primer golpe de una tormenta que estaba por arrasar con todo. Decidí no confrontarla de inmediato, quería entender, observar, reconstruir en silencio lo que ella había estado destruyendo a escondidas. Comencé a revisar cada detalle, horarios, cambios de humor, nuevas amistades misteriosas, y finalmente di con algo que al principio parecía insignificante, un icono en su celular que no había visto antes. Un grupo de chat en una aplicación secundaria, oculto en una carpeta disfrazada como fotos de recetas. El nombre del grupo era Las Reinas sin Corona. Lo abrí con un temblor en las manos y encontré conversaciones que me dejaron helado. No solo hablaban de sus parejas, maridos, novios, e incluso amantes casados, sino que lo hacían con una crueldad que jamás imaginé posible, una mezcla de burla, desprecio y estrategias bastante elaboradas para engañar, manipular o explotar emocional y económicamente a los hombres en sus vidas. Y allí estaba mi esposa, participando activamente en cada hilo, cada comentario venenoso, cada burla hacia mí. Entre todas esas mujeres, había un objetivo común, Héctor, el esposo de una de ellas, Julia. Un hombre amable, generoso, y, según lo que leí, el blanco favorito del grupo. Lo llamaban el banco con patas o el ángel bobo. Pero lo peor no era eso, todas compartían historias de cómo le robaban dinero, cómo le mentían, cómo usaban excusas inventadas para salir con amantes mientras él trabajaba horas extras para complacerlas. Julio fue humillado por todas ellas sin saberlo, convertido en un chiste privado. Y mi esposa era la más activa en esas crueles burlas. Aquella noche comprendí que no solo me estaba traicionando a mí, ella formaba parte de un pequeño círculo de destrucción emocional que se alimentaba del juego, del secreto y de la manipulación. Y su frase sobre lujo dejó de ser un comentario superficial, era un código, un estilo de vida que había estado practicando a espaldas mías con otros hombres. Durante días analicé todo en silencio, sin decirle nada, sin actuar distinto, esperando el momento perfecto. Yo no buscaba venganza impulsiva, quería un cierre, una exposición limpia, absoluta, que dejara al descubierto todo, no solo lo que me había hecho a mí. Quería que cada mentira destruyera a su dueña. La oportunidad llegó 3 días después, cuando mi esposa me dijo que tenía una cena de chicas, esas reuniones que supuestamente eran para descansar de la rutina. Ese día, mientras se arreglaba frente al espejo, más arreglada que para cualquier cita conmigo, la miré de un modo que ella interpretó como admiración, pero en realidad estaba tratando de grabar en mi memoria la imagen de una mujer que ya no existía para mí. Llevaba 3 horas preparándose, su perfume era diferente, más intenso, más caro, su vestido, totalmente nuevo, y sus ojos brillaban con ese tipo de emoción que solo se ve en alguien que sabe que va camino a algo prohibido. Cuando salió por la puerta, le di un beso en la frente, y ella sonrió satisfecha, confiada, creyendo que tenía todo bajo control. Yo, mientras tanto, tenía un plan perfectamente calculado. Copié cada conversación del grupo secreto. Organicé los mensajes, las fotos, los audios, incluso los planes que ellas tenían a futuro. Destapé cada mentira, cada infidelidad, cada manipulación. Preparé un dossier digital para enviarlo en el momento exacto a la persona correcta, Héctor. Él había sido mencionado más de 60 veces en aquel grupo.
Era el hombre más burlado, más usado, más traicionado. Y yo sabía que iba a ser el detonante perfecto. A las 9 de la noche, cuando el grupo de mujeres se reunió en un restaurante elegante del centro, yo ya estaba allí, discretamente sentado en una mesa cercana. Observé cómo se reían, cómo brindaban, cómo jugaban con los teléfonos mientras compartían miradas cómplices. Camila ni siquiera sospechaba que yo estaba a menos de 10 metros. Mientras ellas hablaban, yo simplemente activé el envío del archivo a Héctor. Sabía que él lo abriría al instante, era el tipo de hombre que jamás ignoraba un mensaje. Y cuando lo hiciera, el mundo de todas ellas iba a arder. Tardó exactamente 2 minutos. Pude ver a Héctor entrar por la puerta del restaurante, agitado, con el celular en la mano y un rostro que jamás olvidaré. No estaba furioso, estaba devastado. Y eso, irónicamente, fue mucho peor para ellas. Porque un hombre devastado no grita, expone. Se acercó primero a Julia, su esposa, quien al verlo palideció como si hubiera visto un fantasma. Él puso el celular frente a ella sin decir una palabra. Julia intentó tomarlo, pero él retiró la mano con una frialdad que congeló a todos los presentes. No hace falta que lo leas, dijo finalmente con la voz quebrada. Ya sé quién eres. Ya sé quiénes son ustedes. Las demás mujeres, incluida mi esposa, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Camila se puso rígida cuando escuchó a Héctor pronunciar ustedes, pero todavía no había entendido la magnitud de lo que estaba por pasar. Entonces él levantó el teléfono y dijo lo que nunca imaginé escuchar de un hombre tan tranquilo. Todo está aquí. Los secretos de tu grupo. Tus burlas. Tus amantes. Sus planes. Las mentiras que compartían. Hubo un silencio absoluto. Camila abrió mucho los ojos. Finalmente entendió. Yo me levanté de mi mesa. Ella me vio y su cara se transformó, como si su máscara hubiese caído en cámara lenta. La sorpresa se convirtió en pánico. Tú, susurró. No pude evitar sonreír con una mezcla de cansancio y liberación. Sí, amor. Yo. Las mujeres empezaron a revisar frenéticamente sus teléfonos, descubriendo que todas habían sido expulsadas del grupo y que cada conversación había sido expuesta. Julia rompió a llorar, otra mujer intentó culpar a alguien más, otra gritaba por su amante, diciendo que él no debía enterarse. En cuestión de minutos el restaurante entero era un caos emocional. Secretos, infidelidades, mentiras, manipulaciones, todo quedaba al descubierto en tiempo real. Mi esposa se acercó a mí, temblando, intentando mantener la compostura. ¿Podemos hablar, por favor?, me dijo con voz baja. Hablar. Respondí. Tú ya hablaste. Mucho. Solo que no conmigo. Ella quiso tocarme el brazo, pero me aparté. Y entonces pronunció una frase que intentó sonar como arrepentimiento, pero que en realidad me confirmó todo. No era para tanto, solo eran cosas de mujeres, tú no entiendes. Me reí. No pude evitarlo. Entiendo perfectamente, dije. Entiendo que nunca te basté. Que para ti todo era un juego. Y que mientras yo trataba de construir una vida a tu lado, tú estabas ocupada destruyendo la de otros. La gente en el restaurante nos miraba. No me importó. Camila comenzó a llorar, no por tristeza, sino por miedo a perderlo todo. Y entonces Héctor, que había estado escuchando parte de nuestra conversación, se dirigió a ella y dijo: Tú fuiste la que más habló de mí en ese grupo. Tú liderabas muchas de las burlas. ¿Sabes qué es lo peor? Yo confiaba en todas ustedes. Camila no pudo responder. Yo tomé y dije en voz alta. Para que todas lo escucharan. Yo ya termin. Con ella. Con esto. Con todo. Solo vine a ver como se derrumbaban las mentiras. Y sin esperar respuesta, me fui. No voltí. No la escuch. No me detuve. Y esa noche, mientras caminaba por la calle iluminada por los faroles, sentí algo que no había sentido en meses. Libertad.
Los mentores habían explotado, sí, pero no sobrimi. Por primera vez, ellas habían pagado el precio de su propio juego. Mi esposa intentó contactarme durante días, después semanas, después meses. Mensajes, llamadas, audios llorando, pidiendo perdón, suplicando, diciendo que estaba arrepentida. Pero yo ya no era el mismo. La persona que ella traicionó había muerto el día en que la escuché decir que yo nunca podría dar el lujo. Y nunca más volví a mirar atrás. Cuando salí del restaurante aquella noche, el eco de los gritos y las discusiones quedó atrás, pero dentro de mí había un silencio extraño. Un vacío que mezclaba alivio con un dolor que todavía no sabía cómo procesar. Mientras caminaba por las calles húmedas, pensé cómo una relación entera podía desmoronar sin que uno se diera cuenta. Como los secretos no eran ladrillos invisibles sino dinamita esperando el momento correcto para estallar. Y, aunque yo había provocado la explosión, no me arrepentía. Habían jugado con demasiada gente. Habían manipulado demasiados corazones. Y los corazones tarde o temprano se cansan de ser moneda de cambio. Al llegar a casa, encontré la luz del pasillo encendida. Camila no había vuelto on, pero había señales de su prisa al salir. Maquillaje sobre la mesa, un té enterrado en la esquina, su perfume impregnado en el aire como si quisiera recordarme que ella no existía allí. Me senté en el sillón del salón. Respira hondo y trato de ordenar mis pensamientos. No quería que mi vida se redujera a venganza, and I quería convertirme en alguien consumido por la rabia. Yo solo quería cerrar un capítulo y comenzar otro sin esos fantasmas. Pasó una hora. Luego dos. A las 2:30 de la madrugada, escuché la leve moviéndose torpemente en la cerradura. Era Camila. Entró arrastrando los pies, llorando, con el maquillaje corrido, la respiración inestable y los ojos hinchados. No me sorprendió verla así. Sabía que el caos del restaurante no había sido un simple drama pasajero, sino un terremoto irreversible. ¿Podemos hablar, por favor? Preguntó apenas logró pronunciar palabras. Me incorpor. No grite, no hisachinas, solo la mira con la serenidad que a ella parecía destrozar el más que cualquier enojo. No hay nada que hablar, respondí. Yo lo dijiste sin saber que te escuchaba. Camila empezó a caminar hacia mí. Y cada paso parecía un intento desesperado por recuperar terreno perdido. Eran bromas. Solo tonterías, susurro. Bromas con amantes. Bromas con planes. Bromas destruyendo matrimonios ajenos. Sí, claro, respondí con sarcasmo. Ella se desplomó en el sillón frente a mí y rompió a llorar con fuerza. Me equivoqué. No quería perderte. Mi rey. No pude evitarlo. No tenías miedo de perderme cuando te reías de mí en tu grupo. No tenías miedo cuando decías que yo no era suficiente. No tenías miedo cuando llegabas con otros hombres. Así que perdóname por no creerte ahora. Camila intentó acercarse, pero levantó una mano para detenerla. Necesito que recojas tus cosas y te vayas mañana. Hoy puedes dormir aquí. Mañana no. Sus ojos se abrieron con un terror profundo. ¿Y si no tengo a dónde ir? Preguntó. No es mi problema, respondí con calma. Yo no destruí mi vida. Tú sí. Ella se cubrió el rostro con las manos. Pasó más de media hora llorando mientras yo permanecía en silencio, mirando la pared. Pensando en cómo la confianza podía quebrarse para siempre sin posibilidad de reparación. Finalmente Camila subió a la habitación. Yo me quedé abajo. No quería compartir espacio con ella. No esa noche. A la mañana siguiente, cuando vaya, ella estaba sentada a la mesa con una taza de café entre las manos. Pero algo era diferente. Su teléfono estaba lleno de notifications. Muchas. ¿De ¿Qué pasa ahora? Pregunté sin mucho interés. El grupo. Dijo con voz temblorosa. Ese archivo, ese filtro en todas partes. Levantó una ceja. ¿Cómo así? No solo a Héctor.
El lo comparto con todos los esposos, con familiars, con amigos. Alguien lo subió a redes sociales. Mi familia lo vio. Mis compañeros de trabajo. Era exacto lo que sabía que ocurriría. El grupo no solo había explotado. Había implosionado hacia adentro, hacia afuera, hacia todos. De un trabajo. Dije con frialdad. Por favor. Necesito tu ayuda, susurro, intentando tocar mi brazo. Mi apart como así su mano quemara. No puedo ayudar a limpiar un incendio que tú misma prendiste. Yo solo encendí la luz para que todos lo vieran. Ella bajó la cabeza. Perdí mi trabajo, susurro con la voz quebrada. Me suspendieron. Dicen que dan la imagen de la empresa. No sentí compasión. No después de todo. ¿Qué esperabas? Respondí. Los actos tienen consecuencias. Camila quiso protestar. Pero no salieron palabras. Al final subió a la habitación a empacar. Yo la observé desde la puerta. Cada prenda que guardaba parecía un pedazo de su vida que se desmoronaba. Antes de irse, se detuvo frente a mí. ¿De verdad no queda nada? Nada, respondí sin dudas. Ella cerró los ojos. Como si la palabra la atravesara. Luego salió sin mirar atrás. Ese día comenzó la verdadera calma para mí. O eso cree. 2 semanas después, mientras reorganizaba mi vida, recibí un mensaje inesperado. Era Héctor. Necesito hablar contigo. Y es urgent. Quid pensando unos segundos. ¿Qué más podía pasar? Aún así, respondí y acordamos vernos en una cafetería discreta. Cuando los 6 llegar, estaba irreconocible. Parecía más delgado, más serios, incluso más viejo en apenas 15 días. Se sentó frente a mí y dejó el teléfono sobre la mesa. Gracias. Dijo de entrada. Gracias por qué? Por mostrarme la verdad. Aunque me delira. Me liberó. Asentí. Lo entendía. Pero entonces su expresión cambió. No vine solo para agradecerte. Vine a advertirte. Sentí un ligero hielo en la espalda. ¿Advertirme de qué? Héctor respiró hondo. Julia, ¿y algunas de las otras? ¿Creen que tú hiciste esto por venganza contra todas ellas? No solo contra tu esposa. ¿Creen que planeas exponer más cosas? ¿Y están nerviosas? Muy nerviosas. No pienso hacer nada más, respondí sinceramente. Ellas no lo creen, dijo él, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Camila, sobre todo, ¿qué tiene que ver ella? Preguntó frunciendo el seno. Al parecer, Héctor bajó la voz, está diciendo que tú tomes cosas de su teléfono personal, que hackeas su intimidad, que publicaste información privada. ¿Y algunas están intentando hablar con abogados? Ser los puños bajo la mesa. Ella sabe perfectamente que yo no hackeé nada. El teléfono estaba desbloqueado. Ella dejó el grupo abierto. No invent ninguna conversación. Lo sé, respondió Héctor. Pero para ellas es más fácil culpar que aceptar lo que hicieron. Hubo un silencio tenso. Luego Héctor añadió. ¿Y escucho algo más? ¿Qué? Camila está diciendo que vas a chantajearla. Que tienes más cosas guardadas. Miré con incredulidad. ¿Estas alturas? No necesito nada de ella. Héctor me miró fijo. Lo sé. Pero escucha. Una de las mujeres del grupo tiene un hermano. No es precisamente tranquilo. Camila le dijo que tú la estás acosando emocionalmente. Que la estás amenazando. Me quedé en silencio. ¿Qué estás tratando de decirme? Héctor tragó saliva. ¿Qué podrían intentar confrontarte? O peor. Mis latidos se aceleraron. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué no todos los hombres hacemos daño? Respondió con sinceridad. ¿Y por qué tú me diste la verdad cuando nadie más lo hizo? No quiero que seas víctima de sus mentiras otra vez.
Apret la mandibula. No pense to do escalaria tanto. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, mientras revisaba documentos en mi escritorio, escuchan golpe seco en la puerta principal. Luego otro. Luego otro. Tres golpes fuertes. Me levant. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mir por la marilla. Y mi corazón se detuvo un segundo. Era Edgar, el hermano de una de las mujeres del grupo. Alto, corpulento, mirada turbia. Era de los que no pensaban antes de actuar. Detrás de él estaba Camila. Mi sangre hirvió. Abrí la puerta solo lo suficiente para bloquear el paso con el cuerpo. ¿Qué hacen aquí? Camila bajó la mirada como si fingiera estar asustada. Edgar habló primero. Tenemos que hablar contigo. No tengo nada que hablar con ustedes. Eso lo decides tú después. Respondió él dando un paso hacia adelante. Puse la mano en el marco de la puerta. Un paso más y llamó a la policía. Edgar rió con desprecio. ¿Y que les vas a decir? ¿Que tu mujer te dijo y estás ardido? Camila alzó la vista. Solo, queremos resolver esto sin problemas. No hay esto que resolver, respondí mirándola directamente. Tus mentiras no son mi problema. Vita manipular a otro. Ella abrió la boca con indignación fingida. Dil, susurró a Edgar. Y el dio un golpe contra la puerta que hizo temblar el marco. Devolvió las cosas que le robaste. Gruno. Yo no rob nada. Devolvió su información, sus fotos, sus chats. Lo que usaste para joderla. Mi quid hela du. Camila levantó la voz con tono lastimero. El tomo mis cosas. Mi amenazó con exponer más. Eso es mentira, respondí con firmeza. Edgar volvió a empujar la puerta. Dáselo, exigió. Y así rompió mi paciencia. ¿Sabes qué? Llamaré a la policía ahora mismo. Died sacando el teléfono. Edgar retrocedió medio paso. Sorprendido. No esperaba que yo lo hiciera. Camila abrió mucho los ojos. No hagas eso. Yo lo hice una vez, respondí frío como hielo. Puedo hacerlo de nuevo. Ambos se quedaron paralizados. Si vuelven aquí, me acosan, inventan una sola mentira más, no dudar. Tengo pruebas de todo. Conversations. Fechas. Capturas. Y quieren convertir esto en un caso legal. Les voy a salir peor de lo que creen. Edgar apretó los dientes. Pero retrocedió. Sabía que estaba caminando sobre hielo frágil. Camila lo tomó del brazo, temblando. Y lo obligó a apartarse. Esto no ha terminado. Susurró Edgar mientras se alejaban. Para usted sí, respondí. Para mí terminó hace tiempo. Cerré la puerta con lave y respirar hondo. Mi vida había estado al borde de convertirse en un infierno nuevo. Pero había logrado frenarlo a tiempo. Ya no era el hombre que Camila podía manipular. Ya no era el ingenuo que confiaba ciegamente. Esa noche dormí por primera vez en paz. Un mes después, recibí un último mensaje de Camila. Decía, solo quería que superes. Que perdí todo. Pero tú nunca perdiste nada. Tú te fuiste limpio. Oyola yo hubiera sabido cuidarte. No respondí. Porque ya no pertenecía a mi pasado. Pertenecía al hombre que había aprendido a salvarse a sí mismo.